Suscríbete a Perfil en mi.perfil.com. Seguimos con más Modo Fontevecchia. Ahora es momento de presentar al próximo entrevistado. Es un licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina. Es un referente del Partido PRO, que actualmente se desempeña principalmente en el sector privado, aunque mantiene una participación activa en la agenda política nacional. Fue ministro de Transporte de la Nación entre 2015 y 2019 bajo la presidencia de Mauricio Macri. En su gestión impulsó la apertura del mercado de aerolíneas low cost y obras de infraestructura como el Paseo del Bajo y la red de metrobuses. También fue subsecretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires entre 2009 y 2015, donde implementó los primeros sistemas de carriles exclusivos para colectivos y la red de ciclovías. Recibimos en Modo Fontevecchia a Guillermo Diatich. Vale también como un pacto de lectura con la audiencia, así que tenemos una relación de amistad de muchos años con Guillermo, que además está en el centro de la discusión, podríamos decir, geopolítica, porque es el mayor impulsor de la importación de autos chinos, que representan como síntoma que por un lado Estados Unidos grita, hace bravuconadas, pero China con su soft power continúa avanzando y avanzando y avanzando, y mientras Estados Unidos amenazaba invadir Groenlandia, cuando llegaba un barco gigante lleno de autos chinos que plantea no simplemente una cuestión geopolítica, sino una modificación en lo que vamos a ver en el futuro en la industria automotriz. Autos eléctricos, algunos de precios, me contaba un taxista ayer que creo que por $19.000 con créditos del banco, creo que del Banco Ciudad, podían cambiar los autos con además un sistema de costo mucho más conveniente que respecto al gas o el gasoil. Así que me gustaría, de la manera más didáctica posible, con además toda tu experiencia en el tema automotriz, por toda tu empresa familiar, de muchos años de venta de autos, si estamos frente a una revolución automovilística y dentro de 10 años las calles de Buenos Aires van a ser totalmente distintas y sin ruido. ¿Cómo estás, Jorge? Lindo estar acá. Cada X años nos encontramos en un estudio con una entrevista. No sé, la cámara creo que no la muestra, pero ahí de fondo tenemos una imagen de la 9 de julio totalmente transformada con el Metrobús, ahí la Plaza de la República. No sé si se ve o no. Sí, se ve. Y está bueno, la miraba, está bueno como disparador. Le voy a pedir al director si la puede enfocar completa para colocarla, independientemente de que esté Leán, para que la pueda colocar mientras Guille habla. Como disparador de la conversación, porque ya hubo una discusión impresionante, por ejemplo, con el Plaza de la República, que le hicimos más ovalada, era más circular para que entren los carriles del Metrobús y toda esa transformación de la avenida, que fue una transformación de la movilidad, diciendo le vamos a dar más espacio, esto en el gobierno de Mauricio Macri de la ciudad, le damos más espacio al transporte público y le vamos a quitar espacio al automóvil individual, de forma tal de beneficiar, priorizar a mayor cantidad de gente. A la mayor cantidad de gente. Y ahora, en toda tu introducción, lo que cambia principalmente es que estamos frente a una revolución de la movilidad personal de las personas, que también después eventualmente va a impactar a el transporte público, pero especialmente la revolución es sobre nuestra movilidad. En primer lugar, es probable que conocí a tu hijo, que te decía nada que ver, está más que en mi look, el de Jorge, de vestimenta, pero que los eventuales, no sé si tiene hijos o no, los eventuales hijos de él no van a entender lo que significaba ir a cargar nafta a una estación de servicio de un auto. Pero también quizás esos hijos de él o mis nietos no van a entender lo que significaba manejar un auto. Y esta es la discusión más importante que hay para adelante. Porque para mí está enmarcada también en que Argentina muchas veces quedó fuera del mundo. Entonces, con miradas de proteccionismo, sí, no, de Estados Unidos, China, Europa, lo que fuese, lo que terminamos haciendo muchas veces en la historia es quedar fuera del mundo. Como bien dijiste, la empresa nuestra familiar que creó mi viejo tiene 60 años. Yo fui de chico a Estados Unidos con un viaje que me llevó a mis viejos. En ese momento se viajaba muy poco, digamos, de que nací a los 18 años fui una vez a Estados Unidos, pero lo que tengo el recuerdo de ir a las concesionarias de autos y que se me hacía agua a la boca, ya, veía autos que no existían. Acá teníamos el 13B, teníamos el Renault 12, teníamos el Falcon, marcas que no existían.
Y en este caso, en los últimos años, pasó algo similar. Hoy vas a Uruguay, no te estoy diciendo que vas a China o a Japón, y cada 10 autos que se venden, 2 son eléctricos. Y cuando vas por la calle, te encontrás todo el día con autos eléctricos que no hacen ruido. En China, cada 10 autos que se venden, 5 son eléctricos. Y Argentina, porque no tuvo política pública para generar o empezar a generar los incentivos para este cambio de movilidad que nos va a afectar a todos, nos guste o no nos guste, recién con esta política que hizo el gobierno Amelia y de generar incentivos para los autos eléctricos, no para los autos chinos, ahí se entiende mal también. Mira, recién me fijaba, en todo 2024 se vendieron en Argentina 557 autos eléctricos. Nada. En los últimos 3 meses del 2025, 1.300. Y el año que viene van a ser entre 20.000 y 30.000. 550 en el 2024, entre 20.000 y 30.000 en el 2026. En China... ¿2026 o 2027? 2026. Este año. Este año, perdón, este año. Este año. Entre 20.000 y 30.000. En China se venden 15 millones de autos eléctricos por año. Lo mismo que todo el mercado americano. Y te termino con esto, el primer disparador. Hoy ya hay ciudades en Estados Unidos donde vos entras a una app, pedís un auto, viene solo, te subís, te lleva, te bajás solo, sin que nadie lo maneje. Hoy ya hay ciudades en China que pasa eso. Estos son los autos autónomos. Las estadísticas son contundentes. 92% menos de choques con peatones con lesiones. 88 menos de choques con lesiones graves. 96 menos de choques sin interacciones. Hoy, estas son estadísticas reales sobre esos autos que están funcionando. El día de mañana, cuando esto sea masivo, ¿los seres humanos podremos manejar un auto? A ver, ¿esto modifica el sistema de transporte público también? Sí, pero... ¿O no? No sé, lo pregunto. Seguramente también va a haber un bus autónomo, pero el rol tuyo va a ser similar. Vos vas a subirte a un bus y el bus te va a llevar. No habrá un chofer. La Mi diferencia... pregunta es si modifica la proporción de las personas transportadas individualmente o públicamente. Si va a haber un regreso al transporte individual. Es una gran incógnita. Porque también es una incógnita la propiedad. La propiedad de los autos. ¿Va a ser flotas que van a estar dando vueltas en la ciudad? ¿O vos y yo, como es hoy, vamos a tener nuestro auto autónomo? Nosotros somos vendedores de autos. ¿Vamos a seguirle vendiendo un auto a Jorge Fontevecchia? ¿O Jorge Fontevecchia decir, no, yo no tengo más auto, uso el auto de la flota? ¿Esos autos van a poder estar todo el día dando vueltas? ¿O no? Si no hay más propiedad de los autos, los espacios de estacionamiento, ¿cómo se reconfiguran? ¿Cómo se reconfiguran las calles? Porque el uso del espacio público en un auto autónomo inteligente es mucho más eficiente, puede ir mucho más cerca, tiene un montón de elementos que hace que, aún con esta reducción de siniestralidad, el uso sea mucho más... Si no entiendo mal, usted tendrían que fabricar menos autos, planteo así, porque el uso sería mucho más intensivo de cada capital muerto, que uno lo usa a lo mejor 1 hora por día, estos estarían siendo usados 12, 14 horas por día, o 20. Puede ser, va a depender mucho de la decisión del consumidor de la propiedad, porque vos el fin de semana querés llevarte el auto y no querés estar dependiendo de hoy día. De hecho, hay gente en las ciudades, las jóvenes, compran menos auto que lo compraban antes porque tienen Uber, tienen taxi, tienen bicicleta, tienen mejor transporte público. Pero para mí lo apasionante de esto, y es por lo cual digamos, he venido pensando esto de la política pública, y al haber dejado mis roles en la función pública y volver a la actividad privada, también me involucré incorporando BYD, que es la marca líder en todo esto. Para compartirlo con la audiencia, el mayor fabricante de autos chinos. El año pasado ya pasó a Tesla como el mayor fabricante de autos eléctricos, y ya es la tercera / cuarta automotriz del mundo, no vendiendo en Estados Unidos y en Canadá. Ahora parece que Canadá empieza a abrirse. Pero la discusión puede crear una discusión superficial. Hay una discusión mucho más profunda. De hecho, los gobiernos tienen un desafío enorme de cómo se van preparando para esto. Porque imaginemos lo siguiente, ¿no? Está históricamente la discusión de si hacer una autopista bajo la 9 de julio, ¿no? Que era una discusión que estuvo en nuestra época, y nosotros decidimos la del Metrobús. Infinitamente menos costosa.
infinitamente menos costoso y para mí con un impacto muy superior. Pero asumamos que por alguna razón, digamos, bueno, se justifica el análisis. Bueno, entre que hacemos los planes, los proyectos, licitamos, se hace la obra, pueden pasar 4 años. ¿Ya? ¿Cómo va a ser la movilidad en 4 años? Ya eventualmente ya se empieza a reconfigurar esa movilidad futura de mayor masividad de autos autónomos, etc. Entonces, no podés no estar pensando y viendo esto que va a venir para tomar las decisiones de hoy, por ejemplo, en temas de infraestructura. Vos hoy, en eso que te decía el conductor de taxi, la Ciudad de Buenos Aires está siendo súper innovadora en esto, sacó que cada uno, vos acá en la puerta del edificio editorial Perfil, podés poner un cargador de autos eléctricos para que la gente que viene acá a trabajar, lo puedes poner también en tu garage, ¿no? Pero puedes poner uno público para que si yo vengo con auto eléctrico, vengo ahí, me enchufo y pago la energía o editorial Perfil. En media hora carga el 70% de la energía necesaria. Claramente depende cuánto tenés que cargar, depende del cargador, la velocidad, pero cada vez esto también es más rápido. Pero el gobierno de la ciudad hizo eso, no pagas patente, no pagas peaje. Exactamente, peaje. Y tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el de, no sé, Vicente López, el de Lanús, la ciudad de Córdoba, no solo es una cuestión hoy de infraestructura de la carga de autos eléctricos, es algo totalmente nuevo que en el próximo año nos vamos a ir encontrando cargadores por distintos lugares, sino también cómo va a ir impactando esto en la movilidad de esas ciudades. Entonces, este año se van a vender 20.000 autos eléctricos. Entre 20 y 30.000. Entre 20 y 30.000. La mayoría de esos son autos de costo bajo, si no entiendo mal. Hay de todo. Te diría que lo que es más masivo es de menor costo porque la política del gobierno, que creo que fue adecuada, pero es que autos eléctricos, que incluye autos híbridos enchufables y 100% eléctrico. En esos 20.000, 30.000 yo te estoy hablando todo lo que es enchufable, estoy sacando lo que es híbrido. Si le meto los híbridos vamos a estar bastante arriba de 50.000. Pero estoy pensando en lo que es disruptivo, que es el auto enchufable. La política del gobierno fue sacarle los aranceles de importación, es decir, hacerlos similar al régimen de Mercosur a los autos de menos de $6.000 FOB. FOB es el precio que tiene el vehículo en origen. Entonces, esto hace que estos autos que están en mayor cantidad son de menor precio. Pero lo que vas viendo en el mercado... puedo estar desordenado porque... No, pero lo que voy es, los taxistas, vuelvo con... ellos podrían comprar autos que en la Argentina ese FOB de 16.000 es 19.000 o 20.000 dólares. Eso, iba a eso antes y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sacó un crédito muy... a baja tasa, 20% muy baja de tasa. Muy bien, estás súper informado. 20% de tasa, creo que 48 meses. Por un taxista. Ya estás poniendo una flota de taxis, ya te estoy viendo poniendo una flota de taxis de autos eléctricos. Para autos eléctricos. Entonces, en general, sí, arrancan en 20 y pico de mil dólares cortos, pero ¿qué tiene el taxista? Lo más importante que tiene, Jorge, que es algo que no se ve, lo más importante del Metrobús, obviamente millones de pasajeros que viajaron mejor, pero el que le cambió dramáticamente su calidad de vida, ¿sabes a quién fue? Al conductor del colectivo. Esa persona que viajaba con el estrés de la moto que se metía, de esto, aquello, cuando entraba al Metrobús, que lo vimos por primera vez en Juan B. Justo, y después lo vimos en la 9 de julio, Metrobús del Sur, La Matanza, 3 de febrero, etcétera, etcétera, al conductor le cambiaba la vida. Y vos imaginate hoy, un conductor de taxi. ¿Por qué? Porque es el que está 12 horas arriba. Digamos, el pasajero está 10 minutos, 15 minutos, 2 horas. El que está 12 horas es el conductor. En el taxi, lo mismo. Yo ayer me tomé un taxi y el taxi estaba bien, pero ese taxi, ese señor que iba a estar 12 horas ese día, había arrancado a las 9 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche, pasa a estar en un auto totalmente silencioso, que no tiene ruido, totalmente tecnológico. Hoy la mayoría de los taxis son a gas, por lo tanto tiene que ir 1 o 2 veces por día a cargar gas.
no para nunca a cargar, carga en la casa, lo enchufa al auto, el otro día sale con el tanque lleno. O sea, perdón, le da autonomía de carga para que 12 horas esté circulando. Hoy un taxi más o menos hace 250 kilómetros por día y el auto eléctrico tiene 380, 350, 400 kilómetros de autonomía. Por lo tanto, hace todo el día, va a parar a tomar un café, obviamente, pero no tiene que estar yéndose a buscar la estación de servicio de gas, que tiene que hacer 4 kilómetros extra para llegar. No, además es una cuestión de tiempo, o sea, ese tiempo está con nuevos clientes. 100%. Le cambia la vida al pasajero, porque estás en un auto con todos estos beneficios. Contamina muchísimo menos o no contamina. Entonces, Guillermo, lo que vos decís es que la lógica sería que los taxistas progresivamente vayan cambiando sus autos a autos eléctricos. 100%. Y que nos encontremos dentro de 5 años con un parque automotor de taxis eléctricos. Es lo que está pasando en el mundo. Los Uber, los taxis, crecientemente en distintas ciudades del mundo, la gente se sube, ahora que saben que estoy con BYD, me mandan gente que me conoce de todo lugar del mundo, estoy acá en Singapur en un auto eléctrico, estoy acá en Montevideo en un Uber eléctrico de BYD, que digamos, como es el mayor vendedor, son los que más tienen. Pero a su vez, hay otro cambio con los vehículos eléctricos, que también en general no has tenido muy en cuenta, que es cómo te cambia el sonido de la ciudad. Vos imaginate una ciudad que deja de tener autos de vehículos, que es la mayor contaminación de ruido que tenemos en una ciudad. En Argentina, por suerte, somos muy respetuosos y no se usa la bocina, ¿viste? Hay algunas ciudades que tienen esa contaminación aparte. Pero te cambian todos los autos y todas las motos, que también está habiendo una revolución en lo que se llama two wheels o three wheels, que son 2 ruedas o 3 ruedas de sistemas, por ejemplo, que hay en India, de que el motociclista ya no carga la batería, sino que va a un centro de cambio, deja el pídalo, deja la batería, se lleva batería nueva, esa batería entra en un rack de carga y el tipo sigue trabajando todo el día. Todo está cambiando en todos los aspectos. Y la última que te la dejo ahí para hoy o para la próxima, es que ya hay muchas empresas con pruebas muy avanzadas y con certificaciones de lo que se llama los eVTOL, que son los autovoladores. Por un lado, ciencia ficción, pero están. Y por el otro, todo el sistema de delivery de entrega por drones. Ya, los dos mundos estos se cruzan en el cielo, que requiere toda una reglamentación de cómo volás, cómo son los permisos, cómo son las rutas, etcétera, pero que un montón de cosas que pasan acá en la superficie pasan a estar arriba con otra velocidad, obviamente. Guillermo, ¿qué pasa con la famosa industria de fabricación de autos argentina, construida sobre la base del acuerdo con el Mercosur? Argentina, junto con Brasil y México, creo que Colombia un poquito, pero eran los únicos países latinoamericanos que fabricaban autos. Nosotros tenemos una revista que se llama Parabrisas, que es la revista histórica de autos, y cuando la sacamos en Chile, lo que descubrimos es que los autos de Chile eran totalmente distintos, porque eran todos importados. En la Argentina eran solamente los fabricados fundamentalmente del Mercosur. O sea, teníamos los mismos autos que Brasil, pero totalmente distintos a los de Chile. Ahora, esa industria que ha enorgullecido a Smata, por ejemplo, o que fabrica las pickups para gran parte del mundo, por gran parte de América, a partir de esto, ¿cuál es el futuro de esa industria de fabricación de autos argentino? Creo que Australia asumió que no va a fabricar más autos. O sea, ¿será un problema hacia el futuro de la Argentina que nos quedemos sin fabricación de autos? Acá tenemos, para mí, distintos planos, pero que en general están todos en el andarivel de las oportunidades. En primer lugar, Argentina, con una economía estabilizada, tiene un desafío infinito de productividad. Eso incluye a los sindicatos. Smata, que lo nombraste, es uno de los sindicatos para mí más modernos que hay en Argentina, pero ya, paradójicamente conducido por una persona como Peñarelli, que uno imagina lo más tradicional del mundo. Exactamente, pero hay gran esfuerzo, supongo, de toda la gente de Toyota. Sí, pero tanto Piñanelli y Paco Manrique, más allá que en la parte ideológica estamos en las antípodas, es gente que sabe del negocio, que trabajó mucho tiempo y con mucha apertura mental. Obviamente, Toyota influyó mucho, pero Volkswagen también, digamos, son pocas empresas, entonces también han viajado mucho para ver cómo son las buenas prácticas, pero no dejamos de tener un desafío de productividad en los planes de las regulaciones laborales, no solo dentro de la fábrica, sino también en los costos del puerto, en los costos del transporte,
etcétera, etcétera. En la infraestructura, no menor. Y eso no es para la industria automotriz, es para todas. El segundo elemento de oportunidades es que Argentina es un gran fabricante de pickups, porque somos grandes usuarios de pickups, y es un proveedor de pickups para la región y para algunos países del mundo. Y dentro de este marco, que es donde se dan las oportunidades frente a una buena política pública como la que está haciendo el gobierno con esto, el presidente Ford anunció que en Argentina se va a producir la primera pickup Ford, que va a ser una Ranger híbrida enchufable. Y se va a fabricar en Argentina, en el 2027 se va a empezar a vender. Por lo tanto, todo esto, lo que va trayendo es una ola de cosas, siempre de amenazas y siempre de oportunidades. Se lo voy a decir que va a haber una especie de especialización. No tengo Argentina duda. va a fabricar determinado tipo de autos, pero la cantidad total de la gente que trabaja fabricando autos, a tu juicio, va a reducirse. Ahí no tengo ni idea, porque el proceso también se está robotizando cada vez más. Brasil, Pero dicen que Brasil, las empresas chinas de fabricación de autos se instalaron en Brasil y no en la Argentina. Pero eso está también dentro de las oportunidades. Cuando vemos Mercosur, Sí, vos hoy tenés ya empresas que fabrican en Brasil y no fabrican en Argentina. exacto, BYD ya está fabricando en Brasil. exacto. Yo tengo la sensación, cuando vos ves las tendencias, que las grandes marcas chinas, una seguro, BYD, por ahí 2, 3, 4, se van a instalar en la región. O sea, lo mismo que sucedió con las alemanas o con las norteamericanas O las japonesas. o las coreanas van a terminar sucediendo. Desde ahí es donde Argentina tiene que tener la estabilidad, los incentivos, la inteligencia, los gobernadores, los municipios, porque cuando a vos te sale que de golpe un municipio te pone un 2% de tasa a los supermercados, el otro le pone una tasa al combustible, cuando una empresa global está viendo dónde me instalo, dice, che, Brasil tiene esta previsibilidad impositiva, Argentina no, ¿dónde voy? Voy a Brasil. Puedo ir a un lugar o al otro, porque en el Mercosur vos hoy podés fabricar acá o acá. Es cierto que el fabrica acá también eventualmente tiene una autoparte de Argentina o viceversa. Pero si vamos a jugar en primera, y creo que Argentina tiene todo para jugar en primera, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. No nos tenemos que asustar porque viene un barco con 5.800 autos, que es espectacular que venga a Argentina, teniendo en cuenta que el año pasado por semana se vendían 7.000 autos importados. Por lo tanto, 5.000 autos en términos relativos a lo que es la importación de autos es nada. Es significativo a la apuesta de una empresa que hace que se instala en Argentina. BYD fue la primera empresa china que se instaló en Argentina y que está dispuesta a traer un barco con 5.000 autos. Pero esa dinámica de conversación también es lo que hace que Ford esté empiece a fabricar la Ranger híbrida enchufable. Si querés te explico qué es la tecnología híbrida enchufable, que en general la gente no lo conoce, y que todas las otras empresas están fabricando en Argentina, en Brasil, es decir, en la región, claramente están viendo esto y ese avance tecnológico se va a producir acá también. Si vos imaginás a BYD en Córdoba, por ejemplo, dentro de unos años. No, es difícil decir imaginarla, pero creo que una Argentina estable, con reglas de juego claras, en este régimen que tenemos en Mercosur, hay muchos incentivos para que distintas empresas fabriquen camionetas en Argentina. ¿No ves que Argentina en un futuro, manteniendo esta política económica, le pase lo de Australia y decida no pueda más fabricar autos? Tiendo a pensar que no, Ujú. entre otras cosas por la especialización que hizo Argentina en pickups, que no es algo menor, porque Argentina, recordá, esto empieza a crecer a partir de la década de los 90, previamente se habían ido, se fue, Volkswagen y Ford se unificaron en Autolatina, Fiat y Peugeot se fueron y Macri se quedó con Sebel, Renault se fue y se lo quedó Antelo, digamos. A fines de los 90 las empresas automotrices prácticamente se fueron de Argentina, no estaba Chevrolet. En los 90 volvieron todas las empresas, volvió General Motors, Renault, se separó Autolatina nuevamente, Fiat y Peugeot también. Pero en ese proceso fabricábamos de todo. Se fue especializando y somos un gran productor de pickups. Creo que tenemos un enorme desafío de reducción de costos como industria argentina. Y si ese proceso se sigue dando, seguramente otras empresas van a venir a fabricar pickups a Argentina. Pero también depende mucho de nosotros, como país. Nosotros no Pero la podemos... diferencia con Australia es población
y que nosotros tenemos el Mercosur, Exactamente. esa que no lo tiene Australia. O sea, Argentina tiene más habitantes, supongo que en autos a lo mejor ellos consumen más que nosotros. Den las estadísticas de cuántos autos por año Si en tengo que Australia, adivinar, Australia es un mercado de más de 1 millón de autos. o sea, un poco más que quizás- Argentina. Quizás 2, pero vos entre Argentina y Brasil ya tenés más o menos 5 millones de autos, 4,5, 6. Pero también es cierto una cosa, a Australia le va muy bien, ¿no? De hecho, Fede Sturzenegger siempre ponía el caso de este caso de Australia. Los australianos tienen un producto per cápita impresionante, la calidad de vida de los australianos es tremenda. Nosotros tenemos una historia industrial en el sector, tenemos un clúster muy importante. No somos una isla como es Australia, Y no somos nosotros, una isla, ¿no? pero sí, nuevamente, Y ellos Jorge, tienen la mayor cantidad de recursos naturales per cápita del mundo, ¿no? pero tenemos que asumir los desafíos. Porque si se está planteando y discutiendo modernización laboral y vos tenés los sindicatos cascoteando todo el tiempo y mucha gente de las fuerzas políticas sin una discusión profunda de que obviamente la forma de trabajo cambió y va a seguir cambiando para adelante, esos no son los mejores mensajes para el que está pensando invertir en el país. Entonces, nosotros, no es que Bueno, nos va a hasta ir en bien. Francia, cuando se hace reforma laboral, es tener los sacos amarillos protestando y en todas partes del mundo. Que haya protesta no quiere decir de que no se llegue a aprobar. Pero Sí y no, porque en general nuestra legislación está súper atrasada respecto a casi todos los países del mundo, en todo. En los costos ¿no impositivos. crees que se va a aprobar la reforma laboral vos? Yo espero que sí, creo que sí. Ujú. No sé finalmente cuál, no estoy en los detalles, pero creo que son todos mensajes importantes de una Argentina que se va modernizando. Dice, hasta ahora hablamos de autos, ahora te voy a hacer una pregunta política. Vos mostrabas, yo le había pedido al director de que nos mostrara lo que tenemos ahí de la 9 de julio, la transformación finalmente exitosa del sistema de transporte dentro de la Ciudad de Buenos Aires, que creo que fue probablemente el elemento que catapultó a Macri presidente. O sea que venían incluso a visitar Buenos Aires las personas del interior del país y veían eso y lo percibían como un salto de modernidad y de eficiencia. ¿Por qué eso que se pudo hacer a nivel de transporte en la Ciudad de Buenos Aires, luego no se pudo hacer, ya no me refiero en transporte, me refiero a la política general a nivel de gobierno nacional? ¿Es distinto en lo municipal que en lo nacional? Yo creo que lo hicimos. Ujú. Lo que pasa que cuando vos gestionás en lo municipal, Perdóname, ahí tenés tu 9 de julio tomada en este momento. mirá qué bueno, qué linda imagen. Las imágenes que hay acá en el estudio son tremendas, y la tecnología que hay. Cuando vos gestionás en lo municipal, a la gente le llega mucho más directo. Entonces, cualquier mejora que vos hacés en seguridad, en espacio público, en transporte, en distintos... Se percibe. Se percibe. En lo nacional, vos transformaste todo, pero la inflación, el dólar te saltó de 24 a 40. Y game over, de cierta forma. Pero vos fíjate que nosotros de la ciudad hicimos toda la red de metrobuses en el conurbano. En la provincia de Buenos Aires todo lo hizo eso el gobierno nacional. Hicimos toda la política de las low cost, los aeropuertos nuevos, que cambió radicalmente la forma que viajaba la gente en avión. Estamos hablando de millones de personas. Hicimos el Paseo del Bajo, que tuvo un impacto tremendo, no solo urbanístico en la ciudad de Buenos Aires, sino especialmente costo de logística, calidad de vida de los choferes de los Lo mismo te colectivos. dicen los cordobeses de Schiaretti. Y cuando vas a la ciudad de Córdoba ves las autopistas que ha hecho. El peronismo de Córdoba gana con eso. Porque acá no les alcanzó para... No, pero gana en Córdoba, no gana en Nación. Sí, no, Después gana en cuando Córdoba, fue sí. Schiaretti a la elección nacional en Córdoba, Pero las obras sí son Córdoba, quiero decir. En el caso de Córdoba le dio resultado, hay un reconocimiento de la sociedad en el caso de Córdoba. Digo, acá probablemente la transformación que sea necesaria para ganar a nivel nacional no sea simplemente una transformación en el transporte, me lo que pasa es refiero. que nosotros ganamos a nivel nacional, y es cierto que una de las razones por la que ganamos a nivel nacional fue por lo que generó el Metrobús la 9 de julio. Exacto. Está medido Exacto. en las encuestas que fue Lo dice como- Jaime Durán Barba. como que lo acaba Jaime imposible Durán. se podía hacer, como que la Exacto. utopía, y aparte, en estos procesos, El sí podemos era esa 9 de y julio. en estos procesos, Jorge, cuando todo el mundo Mm. putea y está en contra, y sale bien,
tiene Doblemente. mucho más impacto. Yo se lo digo cuando doy alguna charla a jóvenes políticos, es una oportunidad cuando haces algo disruptivo, el que está a favor generalmente no habla, por lo tanto el que habla es el que está en contra. Por lo tanto, es una oportunidad que la gente esté en contra, lo tenés que hacer bien, porque después, cuando cuando sale bien, el impacto es mucho más grande. Pero de hecho, nosotros, 2007, 2015, la transformación de la ciudad, que tuvieron todo lo de transporte, pero digamos, fue todo un gobierno muy transformador. La policía de la metropolitana, de la ciudad de Buenos Aires, fue súper impactante también, etcétera. Fuimos un gobierno, a mi entender, en el contexto de esa época y por cómo asumimos, sumamente transformador, y no alcanzó para que la gente no eligiese una alternativa que se llamó Aníbal Fernández, que para mí fue el lobo disfrazado de cordero, que dijo: yo soy buenito, amor y paz, el kirchnerismo basta, vamos a hacer la heladera llena, todas estas penurias que ustedes pasan con el gobierno de Macri, que le suben las tarifas, que suben el precio del colectivo y todo eso, va a desaparecer. Y la gente creyó en eso. Rápidamente, a los 2 años se dio cuenta que era todo mentira, que no existe el salir para adelante sin esfuerzo. Y el PRO ahí gana las elecciones de medio término. Ganamos nosotros, pero principalmente ganamos nosotros, pero principalmente pierden ellos. Digamos, no es que hicimos nada muy distinto en el 21 respecto al 19. Pero esencialmente lo gana Larreta con Santilli, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, pero para mí... Estamos hablando de 2021. Si esa misma elección hubiese sido en el 2019, en esa circunstancia hubiese ganado Macri. Y en el 2023 gana alguien profundamente disruptivo, que viene con una promesa de continuar esa transformación que hicimos, pero profundizarla mucho más, frente a una necesidad de la sociedad de salir de ese pozo gigante al que nos llevó el kirchnerismo en su cuarto gobierno, pero especialmente la pierde el kirchnerismo. O sea, Milei tuvo la habilidad de recibir esos votos del cambio y ganar en la general frente a Patricia. Coincido, Guillermo. Mi pregunta es: ¿por qué perdieron en 2019? Porque la gente confió en que había un futuro mejor sin esfuerzo con Alberto Fernández. O sea, lo que vos decís es que la gente, el punto crucial es: se le pedía un esfuerzo, que encontró alguien que ofrecía lo mismo sin esfuerzo. Ahora, eso implicaba que había un esfuerzo, como vos lo dijiste, las tarifas, la pérdida, creo que una baja del promedio de la capacidad de consumo de 15%, una baja de los salarios. Es decir, allí estuvo el problema. Sí, pero fue transformador, pero no le transformó a la gente finalmente del tema económico. Estoy buscando un tuit de Lucas Yach. Sí. ¿Me lo dejás leerte en diagonal? Dale. Pero yo lo retuiteé. Sí. Estuve cavilando sobre este gráfico, que es un gráfico de, no sé si lo pueden encontrar, es un tuit de Lucas Yach de hace 2 días, 3 días, que es un gráfico de cómo muestra cómo en los gobiernos kirchneristas explota los subsidios a la energía acá, los subsidios a la energía, en el gobierno de Macri bajan, en el gobierno de Alberto Fernández suben, es decir, básicamente llegaron a más de un 3%, bajan a un 1%, del Producto Bruto estamos hablando. Del Producto Bruto, suben casi a 2 y pico por ciento, y ahora con Milei nuevamente bajan. Y Lucas dice que creo que es la mejor síntesis de lo que ha sido el pseudo demagogia ignorante, perversa, pasivo-agresiva de la economía política del peronismo del siglo XXI. Digo, pseudo demagógica porque se sabe que los subsidios a la energía son regresivos, es decir, te lo bajan a vos, se lo bajan al señor de menos recursos, vos pagás menos energía que la podés pagar, y estás vos con la energía que te están regalando generando inflación para que la pague el señor de menos recursos. Digo, ignorante porque no exige mucha sabiduría entender que atrasar los precios de energía no sirve para combatir la inflación, quizás solo para posponerla un ratito, ¿sí? Porque una de las razones por qué empieza esto, tanto energía como transportes, como pegan el indicador de inflación del INDEC. A ver, lo que dice Lucas es... Déjame, hay 2 puntos más. Pero digo, dale. Como pegan el indicador de inflación, dicen, congelo esto, entonces la inflación baja menos, pero eso lo congelaste ahora, la jodiste para adelante, pero el mes que viene los otros precios siguen aumentando. Digo, perversa, porque en su práctica política dejar bien atrasadas las tarifas
y el tipo de cambio y las prepagas y el transporte es una forma de plantearle una bomba a los que vengan después. Digo pasivo-agresiva porque cuando no están en el poder y otro está arreglando el problema que dejaron, dicen lo mismo. Qué horror los tarifazos. Y nosotros ya aprendimos que no se pueden atrasar las tarifas. ¿Puedo hacer una síntesis? A ver si ganaron en el 2015 por el Metrobús. Para simplificarlo. Simplificarlo. Perdieron en el 2019 por las tarifas. Creo que en una simplificación sí. Bueno, me parece que eso explica de alguna manera también qué le puede pasar a este gobierno. Veamos si finalmente la clave es lograr que la calidad de vida de las personas mejore. Sí, pero nosotros aumentamos las tarifas, las energías y similar a este gobierno en tiempos similares. A nosotros nos llegaron, teníamos 150.000 tapas de diario y de que la gente no podía pagar y la gente ahí desahuciada que no podía pagar las tarifas, 100.000 amparos contra los aumentos de tarifas hasta un fallo de la Corte Suprema. Con este gobierno esas tapas no existieron y esos amparos no existieron. ¿Qué significa esto? ¿Que los periodistas son malos por las tapas? ¿Que los jueces? No, que cambió totalmente la época y que la gente entendió que esto no podía seguir así. Puede decir que cambió la subjetividad respecto a asociar que esas tarifas más baratas se pagaban luego con más inflación. Exactamente. Y que ese cambio de subjetividad es el que aprovechó Milei. No sé si lo aprovechó, es la oportunidad que tuvo para hacer lo que había que hacer y que tenga un costo político mucho menor del que tuvimos nosotros, que si repetimos la historia habría que haber hecho lo mismo. Y seguramente algunas otras cosas, hay cosas siempre para mejorarnos y volver para atrás. Creo que el equilibrio fiscal lo tendríamos que haber comenzado un poquitito más agresivo antes, pero nuevamente era una sociedad hipersensibilizada, porque la gran diferencia, Jorge, el 2015 y el 2023 fue que la crisis en el 2015 estaba abajo, estaba el iceberg arriba y la crisis estaba abajo y no se veía y era gigante. Y en el 2023 la crisis estaba arriba del iceberg. Y todo el mundo vivíamos con la sensación de que esto volaba por el aire y que íbamos a una hiperinflación. Y última, si te ofrecieran ser ministro de Milei, ¿aceptarías o estás enamorado de la actividad privada nuevamente? No es que esté enamorado, digamos, a mí Entusiasmado. me apasiona la posibilidad de transformar desde un gobierno, digamos, no hay nada con ese impacto. Pero estuve 10 años, es súper desgastante también. Creo que es sano que uno no esté en el rol sí, de la función pública, de la política activa toda la vida, porque también entender lo que pasa en el mundo privado te da muchas herramientas para vos político. Y en este momento estoy súper entusiasmado con este proyecto, que también es súper transformador, digamos, el Metrobús, las ciclovías. ¿Pero te gustaría en algún momento volver a la política? Sí, Sí. probablemente sí, que no lo escuche mi mujer que me mata, pero ahora estoy enfocado en esto, tengo esta responsabilidad y estoy súper entusiasmado con esto y aprendiendo mucho. Y una cosa, y algo que me reconforta, yo hoy estoy atendiendo clientes y vendiéndole un auto. ¿No? Ahora me voy, hago un chivo, no sé si estamos Sí, en vivo o podés no. hacerlo, sí. Estamos en el MARC, en el Museo de Arquitectura, en Libertador y Callao, con un test drive de estos autos, porque parte de lo que cambia es que la gente quiere probarlo, los pruebos se enamora. Y yo voy a estar ahí hoy y mañana todo el día y acompaño al vendedor, atiendo a un cliente, vendo un auto, lo mismo que hacía a los 17, 18 años, que mi viejo me puso a vender autos, y me da la misma satisfacción. Desde un lugar distinto, porque hoy para mucha gente soy alguien conocido y hay todo un camino, pero en la esencia es lo mismo, es vender un auto. Volviste a ser joven. Un poquito, sí, por eso me vine así con remera. Guillermo Dietrich, muchas gracias. Gracias a vos, Fue un Jorge, gusto linda grande. charla. Vamos a las noticias y continuamos.
11 horas 52 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 26 grados 2 décimas, el porcentaje de humedad 55%. El cielo está ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Para lo que resta del día se esperan buenas condiciones, con nubosidad variable y una temperatura máxima prevista en 31 grados. En tanto, para mañana viernes finaliza la semana con buen tiempo en el AMBA, con valores que van a rondar entre los 24 y 33 grados, con el cielo parcialmente nublado. En el resumen de noticias de Modo Fontevecchia repasamos los siguientes títulos. El uso del servicio puerta a puerta creció casi 275% en 2025. De acuerdo a las estimaciones de la consultora analítica, las compras de particulares al exterior a través del sistema Courier marcaron un récord histórico al totalizar 894 millones de dólares, lo que representa un 274,2% más que un año atrás. En el último semestre de 2025, las importaciones se mantuvieron en torno a los 100 millones de dólares mensuales. De todas formas, diciembre registró un máximo histórico al alcanzar compras por 105 millones de dólares, por lo que incrementaron un 179,6% en relación al mismo mes de 2024. Buscan prohibir la importación de ropa usada a la Argentina. Una campaña impulsada por la Fundación Proteger busca poner en agenda el debate sobre la importación de ropa usada en el país. Con una junta de firmas, la entidad exige la restitución inmediata de la prohibición que existía hasta el año 2022 y alertó sobre las consecuencias ambientales, sanitarias y productivas que genera el ingreso masivo de estas prendas al territorio nacional. La iniciativa, a través de la plataforma Change, titulada No a la importación de ropa usada, advierte que la Argentina corre el riesgo de transformarse en un destino final de descarte del fast fashion global, replicando escenarios ya visibles en otros países de la región, como los basurales textiles a cielo abierto del desierto de Atacama en Chile. En Miramar descubrieron un colmillo de la era de hielo. Un equipo de científicos y voluntarios logró recuperar una pieza de relevancia paleontológica en la Reserva Natural Centinela del Mar, situada al sur del balneario bonaerense. El colmillo fósil, de más de 1,5 metros de longitud, tiene más de 100.000 años de antigüedad, convirtiéndose en el hallazgo paleontológico más destacado de la región en los últimos años. Japón reinició la planta nuclear más grande del mundo. Se trata de Kashiwasi Kariwa, ubicada en Niigata, que volvió a funcionar por primera vez desde el desastre de Fukushima en el año 2011. La central había sido desconectada como parte de la política nacional tras el terremoto y tsunami que provocaron la fusión de 3 reactores en Fukushima Daiichi. Desde entonces, Japón reactivó 14 reactores bajo estrictos estándares de seguridad y actualmente 13 de ellos están en funcionamiento, la mayoría en el oeste y sur del país. Sin embargo, la opinión pública en la región permanece dividida. Un sondeo realizado en septiembre reveló que alrededor del 60% de los residentes se oponían al reinicio, mientras que el 37% lo respaldó. En España se produjo otro accidente ferroviario. Días después del trágico choque entre 2 trenes de alta velocidad que dejó un total de 41 muertos, el país volvió a sufrir una nueva colisión entre una formación con una grúa que se dirigía de Cartagena a Los Nietos. Por el momento, la cantidad de heridos asciende a 5, mientras que por el accidente no se reportaron víctimas fatales. En Buenos Aires, la temperatura actual 26 grados 2 décimas, el porcentaje de humedad 55%. Cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, permanecerá con buenas condiciones en lo que resta del día, con una máxima de 31 grados. No te olvides de buscar el hashtag Modo Fontevecchia para seguir todo lo que pasa en el programa y repasar qué dijeron los entrevistados. Breve tanda y continuamos con más Modo Fontevecchia. Recuerden que pueden suscribirse a perfil.com, un diario creíble, en un país increíble, ingresando al sitio de suscripciones mi.perfil.com. Modo Fontevecchia. La rebeldía. Buen lugar, buena música, ¿qué más? ¿Qué más? Un brindis. Manso. Mendoza. Manso destino. Presentamos el Schoolmaster Pro, la afeitadora para hombres de cabezal doble. El Schoolmaster Pro tiene 2 lados para darte 2 tipos de afeitadora en una sola. De un lado, una afeitadora para barba y cuerpo, con cuchillas cerámicas de precisión diseñadas para el mejor resultado. Del otro, hay una micro cuchilla giratoria de acero inoxidable que te da la terminación ideal. Su diseño ergonómico tiene un mango antideslizante que funciona seco o mojado y se carga con USB para darte hasta 2 horas de funcionamiento. Tiene luces LED duales para que puedas ver cada detalle.
Recorta los costados y dale forma a tu barba. Todo esto sin irritación, lastimaduras o pelos encarnados. La banda del lado cerámico tiene 4 posiciones para que elijas el largo perfecto para tu barba. Y para una piel suave, la cuchilla microfina del lado de terminación te da la afeitada más al ras posible. Y en las áreas delicadas o sensibles, Schoolmaster Pro te cuida incluso ahí abajo. Eso me gusta.